CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Zona Positiva Radio con Robert Lucena. Zona Positiva Radio. Portuguesa, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Zona Positiva Radio a través del Circuito Regional de Noticias. Bueno, estaremos trabajando para todos ustedes en los controles Efraín Jiménez y que les habla su amigo y abogado Robert Lucena, certificado locutor 7428. Nos escuchas a través del Circuito Regional de Noticias. Transmitimos desde la emisora matriz LW88.9 FM y estaremos conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Ya estamos generando la comunicación con nuestra invitada. La tenemos, parece ser, ya al aire para poder dilucidar desde el punto de vista jurídico la situación actual del país y cómo se encuentran los derechos. La tenemos al aire. Bienvenida para el Circuito Regional de Noticias a través de LW88.9 FM, OK 88.1 y Feria 91.9. Doctora Blanca Rosa Mármol de León, para los estudios del Circuito Regional de Noticias y para Portuguesa Entera. Buenas tardes, mucho gusto en saludarles. ¿Cómo están todos? Doctora, comenzamos la entrevista. ¿Cómo valora actualmente la eficacia de los derechos que se confieren a los venezolanos en la Constitución de la República de 1999? Bueno, mira, la eficacia es nula. Si me preguntas por el ejercicio de los derechos que hoy por hoy existe en Venezuela, porque nosotros como ciudadanos tenemos conculcado el ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Evidentemente estamos en un país donde no se respeta la libertad, el derecho a disentir, el libre tránsito, el derecho a la alimentación, a la medicina, es decir, es un despojo absoluto. En el caso del artículo 91 que establece constitucionalmente las condiciones mínimas de las que debe cumplir el sueldo para los y las venezolanas, se han observado múltiples protestas de parte de los profesionales en diferentes gremios, enfermeras, médicos y del sector público, la parte electricista y demás. Jurídicamente, ¿qué se debe hacer? Pues es importante destacar que incluso han intentado introducir recursos al Tribunal Supremo de Justicia y estos han sido inadmitidos. ¿Qué procede? Sí, fíjate, el grave problema que tenemos, en primer término, para empezar por lo que primero me planteaste, es absolutamente pertinente la protesta porque no llena los requisitos, indudablemente, para la subsistencia, los salarios que se perciben en la actualidad. Todos sabemos los niveles de inflación que estamos viviendo y que, bueno, la remuneración que está asignada a los empleados y en general a todos los trabajadores no da para cubrir ni siquiera la cesta básica. De manera que la protesta indudablemente es un medio muy válido y muy poderoso, pienso yo. De hecho, hemos visto cómo se han ido sumando sectores a la protesta, porque el problema es general, es en todas las áreas y todos los sectores de los trabajadores del país. Ahora bien, en cuanto al Tribunal Supremo de Justicia y la posibilidad de ejercer recursos, ahí entramos en ese drama que yo resumo siempre en una frase que es muy dolorosa, y es que en Venezuela no hay instancias a las cuales acudir. ¿Por qué? Porque no hay autonomía de poderes, no hay independencia de poderes, y nosotros sabemos que el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo, como también lo está sometido el Poder Electoral, y lo único que nosotros, el único poder legítimo en Venezuela, hoy por hoy, es la Asamblea Nacional. Doctora, quisiera su opinión al respecto, porque pareciera ser estamos en el mismo caso, lo único que cambia es la circunstancia. Diferentes organizaciones, gremios, ONG le han señalado al gobierno su responsabilidad directa en materia
de salud, ante la falta de medicamentos, apoyo logístico y mantenimiento a los hospitales, infraestructuras y demás. Incluso ha generado decesos de venezolanos por falta de un tratamiento oportuno. El gobierno señala que todo está bien. ¿Quién responde? ¿Quién hará justicia en estos casos? Sí, mira, es muy buena la pregunta porque es bueno aclarar a todos quienes nos escuchan que no importa, independientemente de lo que el gobierno diga o de la actuación u omisión que decida adoptar, la Constitución claramente establece que el ejercicio de la función pública genera una responsabilidad personal. De manera que el no cumplir con los deberes implícitos o correspondientes a la función que se desempeña genera esa responsabilidad. En este caso, hablamos indudablemente del presidente de la República, del ministro de la materia y de todos los que están encargados de esa situación que se ha hecho prácticamente trágica en Venezuela. Bueno, eso produce unas consecuencias y esas consecuencias van a tener unos responsables. Indudablemente, cuando nosotros hayamos superado esto, que así va a ser, y recuperemos la democracia y la independencia de poderes, habrá juicio y habrá culpables. Habrá, eso sí, un debido proceso y no como está sucediendo en la actualidad, que no se garantiza el debido proceso. Para las personas que nos están escuchando a través del Circuito Regional de Noticias, estamos conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Doctora, lo que le quería comentar es lo siguiente. Implicaría necesariamente, partiendo de sus palabras, que usted señala que necesariamente hay que salir de este gobierno para poder hacer valer los derechos que están establecidos en la Constitución. Sí, indudablemente. Eso es así, porque con este gobierno, con esta dictadura, no se puede, porque como te dije antes, no hay independencia de poderes. Todo está sojuzgado por el Ejecutivo. Entonces, la otra alternativa, como sabrán quienes nos escuchan también, es la justicia internacional, la Corte Penal Internacional, como hemos estado viendo últimamente que se han interpuesto las denuncias correspondientes, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ante la cual también igualmente hemos acudido. Porque la otra y la opción, por supuesto, que está ahí pendiente de la intervención humanitaria, que indudablemente no puede negarse que hay en Venezuela una emergencia humanitaria y que esa ayuda es indispensable. Y yo quisiera agregar que nadie tiene el derecho de negarle esa ayuda a los venezolanos. Menciona instancias internacionales, pero ¿qué tanto para la mayoría de los venezolanos que hoy en día están escépticos ante ver tanto procedimiento jurídico que se está introduciendo en diferentes instancias internacionales y que ya han dado incluso fallos, pero que no se materializa la sentencia en contra del gobierno venezolano? ¿Qué tanto hay que esperar? Claro, yo te entiendo perfectamente. Hay una sensación de frustración muy grande porque los tiempos, en primer lugar, son lentos si nos referimos a la Corte Penal Internacional, que es la que establece la responsabilidad penal individual, pero también la ejecución aquí dentro del país de sentencias como la del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio es prácticamente nula, porque aquí adentro impera la fuerza y son pronunciamientos de derecho jurídico que aquí no se han podido ejecutar, pero nosotros estamos en la lucha por el rescate de la democracia, y cuando este régimen haya sustituido por la democracia, todas esas decisiones entrarán en vigencia. Doctora, su persona incluso y muchas otras instancias criticaron lo que fue el proceso de convocatoria del proceso de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy en día ya tienen un año instalada. ¿Cómo valora el papel de este ente y si ha cambiado su percepción al respecto? No, en realidad ha sido nefasto, como nosotros lo establecimos en el momento. Inclusive la inmensa mayoría de los venezolanos el 16 de julio del año pasado así lo estableció,
cuando rechazó la constituyente, y ahora hemos pasado de rechazo a desconocimiento porque ya está instaurada, como tú bien dices, y su ejecución ha sido totalmente, y por desgracia, espuria como es ella y como son, y nulos serán los actos que de ella deriven en consecuencia. Ahí tenemos que hicieron esa convocatoria a elecciones y vienen ahora con otras medidas en relación al Consejo Legislativo y bueno, y todo lo que se dice de una presunta nueva constitución, pero es bueno recalcar que todos esos son actos nulos porque provienen de un organismo que no tiene ninguna constitucionalidad. Interesantes sus palabras, menciona espuria y nula las actuaciones que realiza la Asamblea Nacional Constituyente. Este ente de poder supra, según lo establece la Constitución vigente, solicitó el proceso de convocatoria para las elecciones tanto de gobernadores, alcaldes y el mismo presidente de la República. ¿En qué estatus deja a esos funcionarios que fueron electos en procesos electorales? Sí, claro que son nulas esas actuaciones, porque esas son unas elecciones que fueron convocadas por un órgano que no tiene la constitucionalidad. Y sobre todo, a eso se añadió después aquella exigencia que todos recordamos de sumisión a esa constituyente, de irse a juramentar frente a esa o ante esa constituyente, y el que no lo cumplió fue despojado del cargo, que habiendo sido manifestación de una voluntad de quien creyó en unas elecciones convocadas de esa manera, fue desconocido. De manera que todo allí está viciado, porque lo que se deriva de un ente que fue constituido de una manera inconstitucional no puede ser constitucional. Estamos conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Quisiera su impresión al respecto. Según estudios, el 80% de la población venezolana rechaza el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La dirigencia opositora señala que este gobierno es dictador y muchos dirigentes se encuentran actualmente privados de libertad o presos políticos. ¿Qué corresponde hacer en estas condiciones en las que este gobierno, según la percepción de diferentes opositores, es dictador? Sí, eso es correcto, y es dictador por lo que hemos estado hablando, porque no hay independencia de poderes. La base de la democracia es la independencia. Mire, no hay democracia, y eso está clarísimo en nuestro caso. Nosotros vemos cómo el Poder Judicial y especialmente el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional obedecen a los deseos del régimen. También lo vemos con el Consejo Nacional Electoral, que se encarga de darle apariencia de legalidad a las presuntas elecciones convocadas por el régimen, porque en realidad nosotros nunca habíamos votado tanto como en estos últimos 20 años, y de cada votación salimos con menos. De modo que es así que hay que recurrir a vías de rescate de la democracia. Por eso tuvimos esa consulta a la que hicimos referencia anteriormente, la del 16 de julio, lamentablemente no se hizo valer, no se cobró, como lo dicen coloquialmente. Están pendientes otras iniciativas, se oye hablar de otras consultas, están esos paros de los cuales tú y yo hablábamos al principio de esta conversación, y lo importante es que nosotros como ciudadanos, como venezolanos y en general todos los habitantes de Venezuela, nos cejemos en el ejercicio de nuestros derechos, porque yo estoy segura de que nosotros vamos a lograr recuperar la democracia. Estamos conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. La ministra penitenciaria Iris Valera ha señalado que no existen en el caso de Venezuela planes en las cárceles venezolanas. Quisiera su opinión al respecto, así como la valoración que usted pudiese darle en relación al retardo procesal y el hacinamiento de las cárceles. Ahí te voy a responder con un decir derivado de mi paso por el área penal, en la cual
ejercí durante todo el tiempo, 37 años de ejercicio profesional, empezando como defensora pública de presos, para después ser juez de primera instancia, superior, Corte de Apelaciones, finalmente Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Y el decir es coloquial, pero quería aclararte de dónde viene. Y es que eso no se lo cree ni su abogado defensor. Así se dice en los medios del foro penal. Y eso no se lo cree ni su abogado defensor, que quisiera creerle, ¿verdad? Porque eso es absolutamente incierto. Todos sabemos, sin estar allí adentro, que hay planes por todos los medios de comunicación, por las redes, se lee y se ve cuáles son las actuaciones de estos sujetos y las consecuencias terribles que traen en la sociedad. De paso, quisiera, para quienes nos escuchan, aclararles lo que significa PRAN, que cuando yo estaba en ese medio penal era incipiente como figura y que ha ido cobrando fuerza, más bien todo lo contrario, se ha ido haciendo más fuerte con el transcurso de los años. Y eso significa preso, rematado, asesino nato. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque ellos le llamaban rematado el que tenía ya sentencia definitivamente firme. Entonces se solían decir los presos, no, ¿cómo está tu caso? Le preguntaban y decía el preso, bueno, yo estoy rematado. Rematado es, ya no hay más apelaciones, ya no hay más recursos. Entonces esto representa como alguien que ya no tiene nada que perder. Y por ende así reaccionaba dentro del recinto carcelario en que se encontraba. Y se autoerigían en esas especies de jefes con unos poderes omnímodos que nosotros estamos viendo ahora que no han hecho sino ir creciendo. Todo eso deriva de que no hay una clasificación en los presos, de que no hay cárceles adecuadas, de que se mantienen juntos procesados con sentenciados y con sentenciados rematados, como te dije anteriormente, que vienen a ser los pranes. Y nosotros también sabemos que hay presos en las jefaturas, en las comisarías, y que todo eso deriva en una situación carcelaria realmente desastrosa, que es lo que tenemos en Venezuela. Menciona que lo que son los poderes del Estado están, definámoslo, sosegados de parte del gobierno nacional. ¿En qué estatus quedarían las sentencias? Porque mencionó hace rato sentencia definitivamente firme, lo que sería la particular y puntual de Leopoldo López, que tiene sentencia definitivamente firme por un delito en el cual, cuando se lee el expediente, no habían pruebas ni hechos suficientes, pero que efectivamente lo está generando el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué actuación merece al respecto? Sí, esta es una sentencia que es absolutamente producto de la situación que vivimos de control del Poder Judicial por el Ejecutivo, y tiene la característica adicional de que es una sentencia para un preso político, y un preso político es una persona que está detenida por disentir, lo que llamamos presos de conciencia. Esa es la negación de la justicia, eso es lo que representa esa sentencia a Leopoldo López. Y naturalmente no hay pruebas, como tú bien señalabas, porque nunca hubo delito. Y eso significa que no puede tener validez una sentencia con esas características. Pero las repercusiones que eso generaría, porque por lo menos en el caso de la Constitución de 1999, y esto lo pregunto para los seguidores que aspiran en algún momento pueda Leopoldo López ser candidato presidencial, establece taxativamente que uno de los requisitos es que no tenga sentencia definitivamente firme. Correcto. No pudiese entonces Leopoldo López ser candidato presidencial en estas condiciones. En la práctica no, porque ya ellos lograron, en virtud de esa sumisión del Poder Judicial, que tenga una sentencia definitivamente firme. Tienes razón en eso que estás diciendo. Continuando con el tema en materia de derechos, recientemente el Tribunal Supremo de Justicia
para algunos legítimo, pero que está sesionando fuera de Venezuela, le solicitó a la Asamblea Nacional que iniciara el proceso de calificación de falta absoluta del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opinión le merece esto al respecto? Mira, eso es algo incomprensible como conducta de parte de la Asamblea, lo que ha sucedido. Honestamente te lo digo, porque el Tribunal Supremo Legítimo, que es el integrado por los magistrados, que esta misma Asamblea, que como te dije antes, es el único poder legítimo hoy por hoy en Venezuela, decidió que había méritos para enjuiciar al presidente de la República por delito, por corrupción y por legitimación de capitales. Ahora bien, esa misma Asamblea autorizó el enjuiciamiento por estos delitos que te acabo de decir y no hizo el procedimiento que correspondía para sustituir al presidente, que quedaba así suspendido en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de la decisión de la cual estamos hablando. Y es más, no podía tampoco ser candidato como lo fue en estas últimas aberrantes elecciones a las cuales nos referimos anteriormente y que fueron así convocadas por la Constituyente y luego ejecutadas por el CNE. Entonces, es inexplicable que ahora, cuando el Tribunal Supremo Legítimo, que está en el exilio porque están perseguidos los magistrados, porque están amenazados de cárcel y porque uno de ellos aquí en Venezuela, Ángel Serpa Ponte, fue detenido y torturado, no la Asamblea haga efectivo lo que el tribunal le ordena, que no es otra cosa que seguir el procedimiento constitucional. ¿A qué me refiero? A llenar el vacío presidencial existente, porque hoy por hoy Venezuela no tiene presidente, no lo tiene, y aunque hayan hecho esas elecciones posteriores a las cuales nos hemos referido, porque es la misma persona la que está sujeta al juicio penal ante el Tribunal Supremo de Justicia y que como consecuencia tiene la suspensión en el ejercicio del cargo. Entonces, ¿qué debe hacer la Asamblea? Bueno, debió haber convocado al vicepresidente y en su defecto se encargaría el presidente de la Asamblea. En este momento debería encargarse el presidente de la Asamblea, porque está en la vicepresidencia de una manera inconstitucional e ilegal la que era presidente de la Constituyente. Ahora bien, porque todos sabemos que el vicepresidente lo designa el presidente. Ahora bien, en lugar de eso se remitió la decisión del Tribunal Supremo a la consultoría jurídica de la Asamblea. Realmente es intolerable, además de incomprensible, porque una decisión del Tribunal Supremo de Justicia no puede ser sometida a otra instancia, en este caso la de la consultoría jurídica de la Asamblea Nacional. De tal manera que si la Asamblea, en mi opinión, no se atreve a cumplir con las funciones que constitucionalmente tiene asignadas, bueno, que lo diga de una vez, que se lo devuelva al Tribunal Supremo y que sea el Tribunal Supremo Legítimo quien llene el vacío presidencial. Pero esas actuaciones que está haciendo la Asamblea Nacional, ¿a qué le considera usted la atribución de omisión que le corresponde y cómo valora el trabajo que viene haciendo este poder público? Mira, es prácticamente, por lo que yo he visto, actuación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Yo no vi que se discutiera eso en una sesión plenaria de la Asamblea como debió haberse hecho. Vi que después hubo una manifestación de una sección de la Asamblea de los diputados electos del 16 de julio en relación a eso, que no fue atendida. Yo creo que muchas de las actuaciones que nosotros estamos tomando y recibiendo como de la Asamblea Nacional, en realidad lo son de la Junta Directiva. Estamos conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo
de Justicia. Para las personas que en este momento no nos están escuchando y que son orientadas hacia estudiar la carrera de Derecho, y escuchando el panorama interno nacional de cómo falta el Estado de Derecho, ¿vale la pena que estas personas sigan estudiando la carrera? Claro que sí, indudablemente. Yo les diría que con mayor razón, porque si todos los venezolanos y todos los habitantes de Venezuela, insisto, tenemos que conocer nuestros derechos para poder ejercerlos, más aún necesitamos abogados bien preparados que nos ayuden a ejercer nuestros derechos, porque esta situación que nosotros estamos viviendo va a pasar. Nosotros esto lo vamos a superar y vamos a reconstruir la democracia en Venezuela. Y más aún, estando en esta situación en que nos encontramos, aún así es necesario que tengamos abogados, que tengamos hombres de ley, gente honesta, con convicciones de justicia y que luchen por ella para todos nosotros. Menciona que más temprano que tarde, pero eso suena más o menos como el cuento de ahí viene el lobo, porque han pasado el presidente fallecido Hugo Chávez Frías y hoy en día está el presidente Nicolás Maduro y eran las mismas condiciones. Claro, yo te entiendo, porque yo también lo pienso, yo vivo aquí igual que tú, pero ¿qué pasa? Que nosotros hasta ahora hemos delegado el ejercicio de nuestros derechos en cierta forma en quienes nosotros confiamos en que lo harían con lealtad y con eficiencia. Me refiero a los diputados de la Asamblea y me refiero a los líderes políticos. Nos han fallado, esa es la verdad. No vamos a generalizar para no cometer injusticia, pero en una gran medida. Entonces yo creo y estoy convencida de que este es el momento de la ciudadanía. Somos nosotros, los ciudadanos, quienes debemos salir adelante. Ya han empezado a salir adelante, hay manifestaciones de protesta, lo referimos al principio. Nosotros saldremos adelante como ciudadanos ejerciendo nuestros derechos, porque los derechos no se entregan. Y yo estoy segura de que los políticos llegarán de último. ¿Qué tanto será la eficiencia de una protesta cívica cuando se observa que los medios de comunicación están bastante mermados? Más de 500 diarios y demás han cerrado por falta de papel o incluso el control del efectivo que evita que muchas personas puedan comprar estos diarios. Asimismo, la propagación de diferentes medios de comunicación por parte del Estado. ¿Qué tanto puede darse eso? Estamos en una situación muy difícil porque es evidente que en Venezuela hay una hegemonía comunicacional y aquí sale a la luz por esas vías lo que el régimen quiere. Pero acuérdate que existen las redes sociales y cuando no se puede tener acceso a las redes sociales, que también hay que considerarlo, también existe el boca a boca. Y acuérdate que cuando convocamos el 16 de julio, lo convocamos de esa manera y la asistencia fue masiva. Estamos conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Prácticamente ya para culminar, ¿qué tanto avisora ese más temprano que tarde para que pueda nuevamente en Venezuela estar en el Estado de Derecho? ¿Y qué debería hacer la oposición cuando hoy en día se observa que está dividida por varios toletes? Sí, yo no te puedo dar una fecha porque sería irresponsable de mi parte. Pero yo sé que estamos en un momento decisivo, si te lo puedo decir. La gente y la ciudadanía está reaccionando, se percibe la claridad de la convicción democrática que nosotros tenemos, porque aquí no es como en Cuba. En Cuba pasaron de Batista a Fidel Castro. Aquí no. Nosotros sabemos lo que es vivir en democracia y la queremos y la defendemos y es lo que queremos para Venezuela. De manera que yo creo que sí, que seguimos adelante con esa lucha y que vamos a lograrlo, porque la convicción está allí y eso es lo más importante. Doctora, muchísimas gracias por la deferencia de haber atendido la llamada. Gracias a ti y a todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, señores, estamos llegando a la parte final por el mediodía, ya tarde de hoy. Estuvimos trabajando para todos ustedes en los controles Efraín Jiménez, y que les habló su amigo abogado Robert Lucena, certificado locutor 7428. Si te pareció interesante esta entrevista, así como otras que hemos manejado, sencillamente ubícanos a través de nuestra cuenta en Facebook como Zona Positiva Portuguesa, o a través de mi cuenta personal Robert Lucena, y podrás escuchar esta entrevista. Señores, se les quiere. Será hasta el día de mañana, Dios mediante, cuando tendremos un programa de corte similar. A menos que se nos cambien las señas, estaremos conversando con el presidente del CNE en el Estado portuguesa. Chao, chao, se les quiere. CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Zona Positiva Radio con Robert Lucena. Zona Positiva Radio. Escuche de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía, después de la emisión estelar de noticias CRN, Zona Positiva Radio con Robert Lucena. Cada entrevista, un punto de vista, por CRN, Zona Positiva Radio.